El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre, estamos celebrando esta octava de la Pascua, la resurrección del Señor, y esta hermosa narración tan emotiva del Evangelio. Famoso pasaje de los 2 discípulos de Emaús, 2 hombres desanimados, y se les aparece el Señor, y con qué colores lo narran ellos. Está muy al vivo grabado su desánimo, está muy al vivo grabado ese sentimiento también que estaba metido en los apóstoles. No esperaban ninguno la resurrección del Señor. Esa resistencia que tienen a creer que ha resucitado. Les avisan el grupo de mujeres: hemos visto que el sepulcro está vacío y los ángeles nos han dicho que ha resucitado. Y no creen, no creen. Tan desanimados están estos hombres que regresan ya a sus quehaceres cotidianos. Se regresan a su pueblo. Quizá después de 3 años de seguir a Jesús, ya no quieren saber nada y vuelven a su vida antigua. Pero es Dios que tiene las riendas del mundo, y es Jesús que nos va a dar una lección muy hermosa con estos 2 hombres. Dice San Lucas de una manera sintética: y comenzando por los profetas y Moisés,
les explicó todo lo que se refería a él en toda la Escritura. Es decir, que Jesucristo hizo una exégesis, un análisis de la Biblia para explicarle cómo en la Biblia hablaba que el Mesías tenía que padecer todo eso en su gloria. Todo. Para entrar en la gloria tenía que padecer la pasión. Por eso para nosotros, para nuestra vida cristiana, aquí está la gran lección. Si queremos nosotros encontrar a Dios, es necesario pasar por la tribulación de la cruz. Como estos dos discípulos tuvieron que acompañar a Jesucristo y verlo fracasado, verlo morir y experimentar este desánimo, esta desgana, estos momentos de abatimiento en que ya no quieren avanzar para nada. Pero Jesús sale al paso, es lo grande del Señor. Cuando Dios ve que nosotros hacemos lo que buenamente podemos, Dios nunca abandona. Al hombre de buena voluntad Dios nunca le abandona, siempre le sale al paso. Y aquí está Jesús para consolar a estos dos discípulos, emblema de todos los apóstoles, y los consuela. Y es tanto el consuelo que les hace sentir que ellos experimentan ese ardor en su corazón. Dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Así es Jesús. Sabe llenar de ánimo el corazón cuando incluso uno está abatido. Por eso cuán importante cuando uno siente momentos de desánimo, acudir a ese trato con el Señor, a la oración. Ahí es Dios quien va transformando y misteriosamente ahí está, se complementa con la Eucaristía. Se dan cuenta que es Dios que está con ellos cuando se sientan a comer el pan. Esto es símbolo de la Eucaristía. Ahí vieron a Jesús. ¿Dónde podemos tocar a Dios? ¿Dónde lo podemos ver ahora a 2000 años de distancia? Está en la Eucaristía. Por eso, cuán valioso es orar, no solamente en la casa, sino en una iglesia, en una capilla donde pueda estar expuesto el Santísimo Sacramento. Ahí está Dios, ahí está Dios. Jesús se aparece, queridos hermanos, para consolar, para consolar. Y desde entonces, la tarea del cristiano, una vez que uno ha encontrado a Jesucristo, una vez que uno lo tiene así tan presente, su tarea es como la de San Pedro, que aquí, ¿qué hace? No tengo oro ni plata. Dice San Pedro a este hombre que pedía limosna, dice, un lisiado de nacimiento. ¿Qué hace San Pedro? Dice, no tengo oro ni plata, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo, echa a andar. La misión del cristiano en este mundo es derramar a raudales toda la vida de Dios, a hacer el bien entero al hombre, un bien entero, integral al hombre. Fíjense que San Pedro podría haberle dicho, Dios te ama, nada más. Te vas a salvar como el pobre Lázaro, vas a ir al cielo. Pudo haberle dicho, no, le curó. Por eso la misión del cristiano es doble: instaurar el reino de Dios en este mundo, levantar al hombre que está enfermo, que está caído, y llevar a ese hombre al cielo. Por eso la Iglesia no se desentiende de las realidades temporales de este mundo. Ya Dios en la creación le dice a Adán, domina la tierra, domínala. Es decir, tú tienes que tener las riendas de este mundo, pero como administrador. La tierra y el mundo y los hombres son de Dios, pero al hombre le toca administrarlo como Dios le diga. Por eso un cristiano
tiene un deber. El cristiano, cuando vive en este mundo, no vive haciendo lo que le viene en gana. Si nosotros aquí rezamos, nos arrodillamos, si reconocemos que está Jesucristo en la Eucaristía, veneramos a los santos y los llevamos en procesión y llevamos el Santísimo Sacramento en el Corpus Christi, sobre todo en procesión, ¿por qué lo hacemos? Es porque es voluntad de Dios. Adorarlo así, venerarlo en sus santos. Y si reconocemos a Dios presente en los pobres y somos solidarios con ellos, es porque Dios nos lo ha enseñado así. En definitiva, es porque esa es la voluntad de Dios. El cristiano es un hombre que no hace su propia voluntad, sino que se deja guiar en su vida por la voluntad de Dios. Por eso también el cristiano está llamado a hacer la voluntad de Dios cuando educa a un niño, en un colegio, en una universidad. Está llamado a transmitir la voluntad de Dios. No puede hacer su voluntad. Dios ha hablado claramente. Cuando educa, cuando cura a un enfermo, cuando trata a un pobre, debe buscar ante todo cómo hacerlo según la voluntad de Dios. Cuando funda una familia, cuando trata a sus seres queridos, su esposa, su cónyuge, los hijos, cuando los educa, cuando los trae a este mundo, tiene que preguntar a Dios cómo he de hacerlo, que Dios ya nos ha hablado. Además, la Iglesia nos enseña, aplica todas esas enseñanzas de Dios, ya nos la explicita. Y por ende también, como le toca al hombre hacer la voluntad de Dios, cuando ha de guiar este pueblo, cuando ha de gobernar una nación, una ciudad, una población, también ese gobernante cristiano lo primero que tiene que hacer es preguntar a Dios cómo ha de guiar a ese pueblo. Y si es católico, ha de preguntar a la Iglesia cómo ha de hacerlo. No puede guiarse de un criterio independiente. Sin Dios no puede guiar. Eso no sería católico. Y por lo tanto también a un cristiano que va a elegir un gobernante le corresponde preguntarse: ¿a quién voy a elegir? ¿A alguien que va a guiar al pueblo como Dios dice o no? Por eso un cristiano, y más un católico, está obligado a averiguar qué opinan los católicos sobre temas fundamentales, y si van a ir en contra de la ley de Dios. Lo ha dicho el Papa Benedicto XVI, es un pecado, es un político que está de acuerdo con el aborto y va a promover el aborto, no puede recibir la comunión eucarística. ¿Por qué? Porque es un pecado grave. Luego comete un pecado grave un político católico que va a apoyar una ley o está dispuesto a apoyar una ley a favor del aborto que va a aprobar la ley del aborto. Por eso un católico no puede apoyar eso, porque no es voluntad de Dios. El cristiano está llamado a que Dios entre en el mundo de la política como en el mundo de la liturgia, del canto, de las celebraciones litúrgicas como en las procesiones, en la educación, en el mundo de la salud. Uno no deja de ser católico cuando está educando a un niño, cuando está curando a un enfermo y cuando está en el mundo de la política. Uno no puede decir: yo tengo mi opinión en cuestiones políticas y Dios no se mete ahí. Eso no es ser católico, eso es tener apariencia de católico. Eso no es ser católico. Y no solo aquí, queridos hermanos, no solo aquí en el Perú se está dando ese fenómeno. ¿Cuántos hay que dicen: yo soy católico, pero tengo mi opinión distinta en cuestiones políticas, en el aborto, etcétera? ¿No? Eso es incorrecto. Un cristiano no puede vivir esa dicotomía, dijo San Juan Pablo II. Una doble vida, o sea, doble moral. Yo voy a rezar a Dios, yo soy muy devoto, voy a la procesión del Señor de los Milagros, le pongo en sus flores, lo que sea, pero luego en cuestiones
de política, opino distinto. Y apruebo y estoy de acuerdo con el aborto, la eutanasia, en los salarios injustos, la opresión de los pobres, en las uniones, equiparar las uniones gay al matrimonio. No se puede dar eso no es católico, totalmente. Y tiene la Iglesia, tiene obligación, los pastores tienen obligación de formar la conciencia, obligación grave de formar la conciencia de los católicos, tiene obligación. Además uno tiene derecho en una sociedad democrática a hablar lo que uno siente y donde pueda. Nadie le puede prohibir. Es un derecho reconocido por la Constitución del Perú. Ya sería, intolerante una persona que diga tú no tienes derecho a hablar. Hoy estamos en graves situaciones en todo el mundo, queridos hermanos. A la Iglesia se le trata de tapar la boca, porque le dicen no te metas, no opines en cuestiones de este mundo. Déjanos construir este mundo a nuestro gusto. Tú reza lo que quieras, pero no te metas en las cosas de este mundo. Y la Iglesia no es solo para encerrarse en los templos, porque Dios no es solamente no trabaja solamente en el templo. Dios es Dios de todo el mundo y Dios debe reinar en la vida del cristiano, si está en la iglesia, en el templo, como también fuera de él, cuando trabaja y hace sus quehaceres cotidianos. Esa es la doctrina de la Iglesia Católica. Pidamos al Señor, queridos hermanos, pidámosle que nuestra fe se refleje cotidianamente. Pidamos por los que guían nuestros pueblos, para que no se opongan en sus planes a Dios. El Papa Pablo VI, en la encíclica Populorum Progressio, dijo una frase que es profética, y lo estamos viendo. Decía el Santo Padre: podemos construir este mundo sin Dios. Por eso podemos poner leyes que vayan en contra de la ley de Dios. Aborto, eutanasia, equiparar los matrimonios gay, las uniones gay al matrimonio, salarios injustos, opresiones, etc. Podemos hacer, dice, se puede hacer. Podemos construir este mundo sin Dios o al margen de Dios. Y el Papa Pablo VI continuaba diciendo, pero al fin y al cabo, construir un mundo sin Dios o al margen de Dios es construirlo contra el mismo hombre. Y es lo que está pasando hoy. En tantos odios, tantas venganzas, tantos atropellos, tanto sufrimiento, porque queremos hacer el mundo, construirlo sin Dios o contra Dios. Y estamos haciéndolo contra el hombre. Nada más a la vista está, porque no se respeta la ley de Dios. Pidamos al Señor que ilumine a los que guían nuestros pueblos para que no lo hagan contra Dios, porque no va a ser para el bien de nadie en este mundo. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.